Si quieren pueden aventarse este pequeño ejemplo. Esto de aquí, esta entrada, es una lista, que es una lista de valores. Vamos a hablar un poquito de las estructuras de datos. Vimos los tipos básicos. Los tipos básicos, que otra vez son enteros, bueno, son numéricos, son booleanos y normalmente son cadenas de caracteres, como los conocemos todos y los hemos programado prácticamente en cualquier lenguaje de programación. Como les digo, son objetos, pero son objetos muy bien definidos que son compatibles con el tipo de programación procedimental. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo un tipo básico, como son los enteros y todo este tipo de cosas, yo puedo decir A igual a 12, tras la indentación, A igual a 12, B igual A igual a 13, B y A. Aquí esto se comporta como si fuera una variable. Nosotros podemos cambiar el valor así de B y A, y son valores independientes uno de otro. Lo mismo sucede con las cadenas de caracteres. Cuando nosotros estamos viendo los tipos más avanzados, que son las estructuras de datos, esto ya no es tan cierto. Y esto es un tema de confusión, sobre todo cuando estamos haciendo la transición de este tipo de estilo de paradigma de programación a la paradigma de programación orientado a objetos. Sucede mucho con Java. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un valor que un objeto. En este sentido, los tipos básicos son muy similares a los valores y se comportan de manera similar a los valores que nosotros entendemos con las variables. Pero esto ya se vuelve más complicado a continuación. ¿Qué son las estructuras de datos en Python? Las estructuras de datos en Python son tipos de datos avanzados propios de Python. Las estructuras son conjuntos de elementos que pueden estar ordenados o no, y estas estructuras, al igual que todos los tipos de datos, son tratados como objetos, por lo que existen métodos específicos para cada uno de estos tipos de datos. Vamos a estudiar la estructura de los datos que Python incluye también desde el principio. Como les digo, Python es altamente extensible, entonces ahorita vamos a ver los tipos básicos por defecto de Python. Pero Python puede tener sistemas de grafos, puede tener también matrices, puede utilizar las matrices en posiciones de memoria tal como lo hace C, pero estas que tenemos nosotros aquí, estas estructuras, son las que por defecto se encuentran en Python. Tenemos listas, que son tipo list, tuplas, diccionarios, cadenas de texto. Las cadenas de texto están dentro de estos tipos, y los sets. Sets puede ser traducido como colecciones o como conjuntos. De hecho, sets se utiliza mucho para teoría de conjuntos. Tenemos las listas. Las listas siempre están definidas entre corchetes y separadas por comas. Los elementos de una lista también puede ser una lista. ¿A qué me refiero? A que aquí tenemos una lista con 1, 2, 3, 4, 5 elementos, y aquí tenemos una lista con 3 elementos, pero el tercer elemento es una lista de 2 elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos algo que puede ser peculiar, en donde tenemos helicóptero, millas y 230, y aquí autobús, kilómetros y 120. Entonces, a lo mejor estamos hablando de un tipo de vehículo, cómo mide las distancias que recorre y distancias máximas o cualquier otra cosa, y aquí le añadimos algo más. Las listas no necesariamente tienen que ser simétricas. Si se fijan, es una lista de 2 elementos, una lista de 2 listas, pero esta lista tiene 3 elementos y esta tiene 4 elementos. Y si se fijan, tenemos cadenas de texto y tenemos también enteros. Las listas es el manejo de estos tipos de datos también es uno de los grandes diferenciadores de Python, y es por lo que lo hace tan ideal para el cálculo científico.
Ustedes pueden definir mucho el comportamiento de estos tipos de datos y sobre todo pueden hacer muchísimas operaciones que en otros lenguajes de programación implicarían muchísimas líneas de código por defecto. ¿Cómo se indexan? ¿Qué es el indexado? Es la posición en la que se encuentran. La primera posición es el 0. Entonces, esta es 0, 1, 2. Y podemos ir hacia atrás. Aquí empieza el -1, el -2 y el -3. El negativo empieza de derecha a izquierda y el positivo empieza de 0, de izquierda a derecha. Entonces, una lista de 3 elementos está en un índice entre 0 y 2. Esto también puede ser confuso. Pero estas son las posiciones de cómo se indexa. Siempre se empieza desde el 0, no desde el 1. Por ejemplo, lista -3 es -1, -2, -3, es pan. Lista 0 es pan otra vez. Ahora tenemos una lista bidimensional en donde tenemos 2 listas. Y cada lista tiene 3 elementos. Si yo le digo lista de la lista dimensional, el elemento 0, -2. 0 es esta y -2 es bote. Si tenemos 1 y 2 es 1, este de aquí, y 2, 0, 1, 2. Es aire. Así es como nosotros podemos identificar, ahora sí que es el sistema de coordenadas de nuestras listas. Podemos tener listas tridimensionales si lo queremos hacer, nada más que para nuestra idiosincrasia y nuestro modo de pensar se vuelve un poquito más complejo. Inclusive podemos tener 5 o 6 dimensiones distintas, 5 listas, 5 niveles de anidación de las listas, pero se vuelve muy complicado el asunto. No estamos diseñados en nuestro mapa, en nuestro set mental, para manejar más de 2 o 3 dimensiones, por llamarlo así. Ahora sí que el inception es muy corto dentro de nuestra manera de pensar. ¿Cómo modificamos nosotros los elementos en las listas? Utilizando el operador de asignación igual. Podemos cambiar los elementos, pero no podemos ni añadirlos ni eliminarlos. Por ejemplo, otra vez tengo esta lista bidimensional. Y yo lo que quiero es que en lugar de bote, diga barco. Si quieren, hagan el ejemplo. Y aquí hay por ejemplo, un indexado erróneo. ¿Por qué no hay 3? Hay hasta 2 nada más. Ejecútenlo, por favor. De hecho, puedes cambiar, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una bidimensional rápida. También el PEP les va a decir que después de una coma dejen un espacio para que sea más legible. ¿Qué fue lo que hice aquí? Ahora tenemos una lista con 2 elementos, pero uno de los elementos no contiene nada. Sí, que no contiene absolutamente nada la lista. Si ustedes hablan de teoría de conjuntos, esto que tienen ustedes aquí es un conjunto vacío. Y vamos a portarnos un poquito mal. Tenemos una lista donde el segundo elemento es otra lista que contiene una lista. ¿Sí es? Entonces ustedes no solo piensan en estructuras matemáticas, sino que pueden pensar en otras estructuras
muchísimo más complejas. Y ahí es en donde tenemos el gran problema con la programación tradicional procedimental. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos son objetos. Cada una de las listas corresponde a un objeto. Y lo vamos a ver más adelante. Tomen en cuenta de que ahorita en este momento ya entramos al mundo de los objetos en Python. ¿Cómo eliminamos un elemento de la lista? Con la declaración del. Nosotros vamos a borrar el cuarto elemento. 1, 2, 3, 4. Vamos a borrar el 4 de esta lista. Nosotros supondríamos que cuando nosotros ejecutamos del, de la memoria va a desaparecer ese elemento. Eso es lo que nosotros podríamos suponer. Lo que del hace en realidad es este elemento está desligado, este objeto está desligado ya de lista. No lo borra propiamente, sino que lo desliga. Y es lo que nos diferencia mucho de las asignaciones con las variables. Nosotros tenemos un objeto por acá que está ligado a través de un nombre. O que puede no estar ligado, pero sí contenido dentro de una lista, dentro de esta agrupación ordenada. Nosotros podemos también concatenar una lista con el operador más, y el operador por también lo puede repetir, muy parecido a lo que hacíamos nosotros con los strings, con las cadenas de texto. Si quieren pueden hacer el ejemplo para corroborar. Existen algunas funciones específicas para listas. Len les da el tamaño de la lista, o sea, cuántos elementos hay. Max, el elemento de mayor valor. Min, el mínimo. Y sum, la suma. Son algunas, hay muchísimas funciones y pueden importar todavía más. Pero estas son interesantes. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos una lista numérica en donde tenemos los numeritos estos. Con len, vemos cuántos elementos hay. Hay 6. ¿Cuál es el elemento máximo? ¿Cuál es el mínimo? ¿Y cuál es la sumatoria de todos los elementos? Obviamente, si son de distintos tipos, lo que vamos a tener es un error. Y aquí vamos a hacer también una diferenciación. Esto que tenemos aquí son funciones. Todas estas son funciones. Son elementos externos que influyen sobre lo que tienen dentro. Esta es una función y esto que ustedes tienen aquí es un parámetro o un argumento para la función. Lo vamos a ver más adelante, pero que quede muy claro. Así es como funcionan las funciones. Inclusive pueden tener, no pueden tener ningún argumento, ningún parámetro, pero pues se ejecutan así. ¿Qué sucede aquí? Len es invocado y con este valor que se da aquí, ejecuta lo que está dentro de len. Esa es una función. Ahorita lo que nosotros vamos a ver son métodos propios de la lista. Nosotros tenemos una lista en donde tenemos el nombre de la lista, append y un valor y añade un valor al final de la lista. Un elemento pudiera ser, no valor para no confundir. Insert, inserta un valor en la posición que nosotros le decimos. Remove, elimina el valor. Reverse, invierte el orden de la lista.
sort la ordena y pop elimina el último elemento de la lista y regresa su valor. Aquí lo que nosotros tenemos es un objeto llamado lista. Y lo que nosotros tenemos aquí es un método, que es una propiedad del objeto lista que fue heredado de la clase list. Ya estamos hablando de objetos. Entonces tenemos funciones, como todas las conocemos, y tenemos que cada uno de los tipos de datos tiene una serie de métodos definidos a partir de una clase superior y son heredados. Lo que nosotros tenemos aquí como lista, y al utilizar los corchetes, lo que tenemos aquí es una instancia de la clase list. Y la clase list tiene distintos tipos de métodos y atributos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Help lista. Dice, ayuda en un objeto de tipo lista. La clase es lista y tiene todos estos métodos definidos para la clase. Como les digo, son nada más una parte. ¿Qué fue lo que hice? Le dije, dame ayuda, dame la información que tengas sobre el objeto llamado lista. Esto es a lo que nosotros llamamos introspección en Python. La introspección es a partir de un objeto y a partir de cómo está instanciado, nos puede dar información de su clase superior o inclusive de algo que se le añada al objeto. Aquí es en donde el chip empieza a sobrecalentarse. De hecho, yo pensaba, una de las dudas que yo tengo con respecto a este curso es si dar una introducción a objetos antes de hablar de estos métodos, de estos tipos de estructuras, porque empieza a aumentar la complejidad. Ahorita vamos a dejar un compás de espera mientras llegamos al tema de programación orientada a objetos. Pero ya estamos hablando de objetos porque Python todo lo maneja como si fuera un objeto y todo es una instanciación de una clase. Bueno, entonces aquí tenemos estos métodos. Entonces, lista append 7. Entonces, de nuestra lista original, al final añadimos un 7. Lista insert, en la cuarta posición, añadimos un 3.5. Remove, la primera vez que te encuentres un 3.5, bórralo. Si tuviéramos dos 3.5, agarra el primero de izquierda a derecha. Reverse, invierte la lista. Sort, ordénala. Pop, sácame el último número, el último elemento y despliégalo. Bueno, más que despliégalo, si tuvieras un igual, se le asignaría a un nombre de variable por acá. Sí, al final lo retiró el 7, lo quitó y quedó en 6, pero te dio el valor, te dio una salida del 7. Si tú tuvieras aquí un signo igual y un nombre, el 7 se lo asignaría al nombre de la variable, vamos a llamarle así en este momento. Entonces lo que tienen ustedes aquí
Con el POP, lo que ustedes tienen es una columna de datos, lo que se conoce como un heap. ¿Perdón? Si es una lista bidimensional, primero se va por cada uno de los elementos así. Si por ejemplo, es una lista, entonces tú vas a decir, vamos a hacerlo. Utilizo números, pero podemos utilizar cualquier cosa. Si nosotros sabemos que hay una lista dentro de la lista, le decimos el primer elemento, el segundo elemento, 5, 6, 7. ¿Ok? ¿Qué sucede? Tenemos un objeto dentro de otro objeto. Entonces, 5, 6, 7, 8 es un objeto instanciado de la clase lista. Y tiene exactamente los mismos métodos y atributos que la clase. Tienes tú, por ejemplo, esto, más o menos, déjame ver si te entendí. Tú tienes que indexar. Así es, vamos a hacerlo. Y entonces, uno, dos, tres, cuatro. Tenemos un objeto dentro de otro objeto, dentro de otro objeto, dentro de otro objeto. Y cada uno tiene el mismo método de la clase lista. Y aquí viene un problema que es justamente el efecto espejo o el aliasing, que debido a que las estructuras de datos son objetos, cuando utilizamos el operador de asignación igual, no se crea una nueva lista con un nombre distinto a la lista original, sino que se le da otro nombre a la lista original. ¿Qué significa esto? Y aquí está el ejemplo. De hecho, lo publiqué en Google, en Google Plus, en donde tengo una lista original y genero otra lista que es igual a esta lista. Si se fijan, vamos a usar el saborcito Si se fijan, pues es exactamente igual lista que otra lista. ¿Qué sucede? Nosotros, si estamos acostumbrados a los valores y las posiciones de memoria y todo este tipo de cosas, bueno, pensamos que otra lista es un clon de lista, que es un objeto totalmente distinto a lista.
Y esto no es cierto en Python. Es el mismo objeto, pero con dos nombres. Entonces yo cuando a lista le añado el 7, a otra lista también se lo añadí. No funciona como los tipos simples, sino que estos sí son objetos. No, no es una copia. Es el mismo objeto, pero con otro nombre. ¿Perdón? Exactamente. Esos son los espacios de nombres. Los espacios de nombres son un listado de nombres que hacen referencia no a posiciones de memoria, sino a objetos. Cuando nosotros utilizamos el valor, la asignación en C, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, a esto se le asigna el mapa de una posición de memoria y se coloca el valor, no el objeto, sino el valor. Y entonces sí, tienes dos posiciones de memoria que tienen el mismo valor. Aquí lo que tú tienes es un objeto que está en memoria, que está ligado con dos nombres. Esos son los espacios de nombres. Y aquí viene la parte fea. Bueno, si por ejemplo a otra lista, en la posición 4, le añadimos 3.5, también se le añade. Tenemos un efecto espejo, que cuando nosotros venimos de Perl o venimos creo que de PHP, no estoy muy seguro, no me acuerdo cómo es PHP orientado a objetos, o venimos de C o de Bash o de todo este tipo de cosas, nos empieza a generar mucho ruido por el estilo de programación al que estábamos nosotros, al paradigma de programación que nosotros utilizábamos. Nosotros podemos hacer lo que se conoce como un slicing, un rebanado de las listas. ¿Qué significa? Extraemos los elementos de una lista dentro de un rango. Entonces tenemos esta lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, es la anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos una nueva lista que va de 2 a 4, por ejemplo. Bueno, de 3 a 5. De 2 a 4, a ver, déjenme ver, 2 a 4 sería 3 y 4 sin tocarlo. Entonces serían nada más 2 elementos. Así es el indexado. La posición hasta antes de este. El resultado rebanado, una nueva lista que va del índice inicial al anterior al índice final. Entonces esto sería 2 y 3. 2, 3. Ese es el rebanado. Y entonces sí, tenemos aquí una lista que no está, ¿cómo se llama?, ligada a este objeto, sino que es un objeto totalmente nuevo. Ocurre un pequeño problema. ¿Alguno de ustedes en Java ha hecho, conoce el concepto de shallow copy y deep copy? Bueno, vamos a ver. Es posible copiar hasta cierto nivel una lista mediante el rebanado. Por ejemplo, una lista completa va de 0 a largo de la lista. Y entonces ustedes generan, ahora sí, un cloncito que son totalmente distintos. Si se fijan, ahorita sí, le inserto en la tercera posición el 18 y nueva lista no se ve afectada. Nada más que hay un pequeño problema. A esta técnica se le llama shallow copy. Y lo que hace es afectar únicamente a los elementos más externos. En este caso, bueno, tenemos caracteres y no hay ningún problema. Fíjate que, ¿cómo se llama? El concepto de arreglos no está aquí. Existe un tipo de datos aparte que funciona como los arreglos que conocemos. Posición hasta antes de este.
El resultado del rebanado, una nueva lista que va del índice inicial al anterior al índice final. Entonces esto sería 2 y 3. 2, 3. Ese es el rebanado. Y entonces sí, tenemos aquí una lista que no está ¿cómo se llama? Ligada a este objeto, sino que es un objeto totalmente nuevo. Ocurre un pequeño problema. ¿Alguno de ustedes en Java ha hecho, conoce el concepto de shallow copy y deep copy? Bueno, vamos a ver. Es posible copiar hasta cierto nivel una lista mediante el rebanado. Por ejemplo, una lista completa va de 0 al largo de la lista. Y entonces ustedes generan, ahora sí, un cloncito que son totalmente distintos. Si se fijan, ahorita sí, le inserto en la posición, en la tercera posición el 18 y nueva lista no se ve afectada. Nada más que hay un pequeño problema. A esta técnica se le llama shallow copy. Y lo que hace es afectar únicamente a los elementos más externos. En este caso, bueno, tenemos caracteres y no hay ningún problema. Fíjate que, ¿cómo se llama? El concepto de arreglos no está aquí. Existe un tipo de datos aparte que funciona como los arreglos que conocemos.